Buenos días, compañeros. Aquí estamos con la segunda parte del tema. El buen alumno es el que se te llevará puesto, ¿de acuerdo? En la primera parte, bueno, era yo el que cometía el error y bueno, pues hoy toca la parte en la que es un alumno, siendo yo instructor, el que comete el error. Esto ocurre en el campo de Castellar del Vallés. Castellar era un pueblo que estaba cerca de Sabadell y Sabadell era un pueblo que está cerca de Barcelona, a unos 20 minutos, ¿de acuerdo? Bien, empecemos por el principio. Yo descubrí los ultraligeros en el año 90, por casualidad, fui allí al campo de Castellar y entonces, bueno, fue amor a primera vista, porque la verdad es que me hicieron un bautismo y, ostras, aquello me encantó. Y entonces, pues bueno, a la semana y pico ya había comprado un Quicksilver, que era el avión que tenía todo el mundo en aquel campo, y tenía, pues bueno, la convalidación del PPL, ya tenía la convalidación de PPL al ultraligero. ¿De acuerdo? Entonces, sobre el año 94, una cosa así, bueno, me hice instructor de ultraligeros, pero bueno, no lo ejercía, ¿no? Porque la idea era que iba a dar clases de vez en cuando para ayudar al gerente, pero no como trabajo, sin obligatoriedad, vamos, quiero decir, por afición, ¿no? Porque bueno, pues dar clases y dar algún bautismo, pues bueno, pues estaba bien y bueno, me lo pasaba bien y era entretenido. Pero en el año 95, creo que fue en el año 95, hubo un desgraciado accidente en que el gerente Diego se mató con un helicóptero. Y entonces, bueno, pues allí éramos 25, 30, 35 aviones, eran muchos aviones, era un campo muy grande con muchos socios. Pues bueno, nos quedamos huérfanos. Y bueno, hubo una empresa que quería quedar con el campo y nosotros decidimos que no. Y ocurrió algo, bueno, totalmente fantástico, que fue que en una noche fuimos capaces de recoger el dinero suficiente como para quedarnos nosotros con el campo. Hecho esto, pues bueno, claro, teníamos que organizarnos, para lo cual hicimos un club, creamos un club, eh, y entonces, bueno, pues este club tenía que tener un jefe de vuelo, tenía que tener un instructor, tenía que tener, bueno, total, que yo, como ya tenía el título de instructor, pues fui el que me quedé de instructor, de jefe de vuelo, en fin, y todo esto, ¿no? Y así, bueno, pues estuvimos volando, y bueno, volando muchísimas horas, en pensar que, bueno, desde que empiezo yo con el tema del ultraligero en el año 90 por ahí, hasta que acabó todo esto, bueno, estábamos volando, en la época de los cursos estábamos volando pues cerca de 300 horas al año, lo cual se dice pronto, pero es una barbaridad, como todos vosotros podéis saber. Entonces, sobre el año 97 o 98, ahora no lo recuerdo bien, bueno, estaba dando clases con un alumno, bueno, de estos que tienen muy buena mano, que, bueno, tienen muy buena predisposición para volar y son de los que te dan confianza pero claro, tenía muy pocas horas, ¿no? No sé, que podría tener 4 o 5 horas, o sea, muy poquitas horas, ¿no? Y estaba haciendo tráficos de despegues, pero bueno, lo hacía bien, lo hacía francamente bien. Y entonces estábamos dando vueltas ahí, pues en el campo de Castellar, que ahora os lo presento. El campo de Castellar, aquí tenéis una foto, está prácticamente alineado norte-sur, aquí el norte está a la derecha de la imagen, y el sur a la izquierda. Estábamos haciendo tráficos y entrando por el sur. En el sur, ahí como podéis ver, hay árboles y había también una línea de tensión que era más alta que los árboles, pero no demasiado, no era una línea de estas gigantes, era una línea de estas más bien bajas, pero líneas de alta tensión. Entonces se trataba de pasar por encima y cuando estábamos a la altura de la línea, bueno, nos dejábamos caer y entonces aterrizábamos. La clase la estábamos dando, evidentemente, pues eso, con un Quicksilver. Quicksilver era un gran avión, bueno, es un gran avión, sobre todo para dar clases, ¿no? Porque se aprende mucho. Yo creo que casi todo el mundo debería volar con el Quicksilver una temporada, o de hacer un doble bando con una temporada para manejar los pies, porque era un avión que básicamente se controlaba con los pies. Aquí tenéis una imagen, aquí tenéis una foto y veréis que es un avión que es corto, con mucho driodo, con mucho diedro y con muchísimo empenaje de cola, un empenaje de cola muy grande. Este avión, básicamente, los virajes se hacían con los pies, porque el alabeo era muy inefectivo. Como podéis ver, tiene mucho diedro, es un avión que es lento y el centro de gravedad estaba abajo, con lo cual prácticamente el alabeo estaba de adorno, se viraba con los pies, era un descendiente directo de los que eran los dos ejes, que no tenían mando de alabeo. Asimismo, la profundidad también era efectiva, era bastante efectiva porque si veis el avión es muy corto. Y además tenía una peculiaridad, o tiene una peculiaridad, es que el motor estaba en las alas, luego el empuje estaba arriba.
Entonces el centro de gravedad estaba más o menos por el medio, ponerlo donde queráis, como aquí está en la imagen, y abajo, pues bueno, la fricción del aire, la resistencia con el aire, que quiere echarlo para atrás. Entonces, ¿qué ocurre? Que aparece un par de vuelco, o sea, un par que quiere picar el avión. Este par era muy fuerte, es muy potente. Mire, había una... O sea, yo vi romper algún avión allí en Castellar porque los alumnos cogían o se compraban un avión, bueno, tenían el avión y entonces no salían a volar porque no tenían esto, pero lo rodaban. Les decíamos que no lo hicieran, pero bueno, lo hacían, rodaban por la pista y entonces a lo mejor les daba un poco de miedo porque había muchos, cogían velocidad, quitaban el gas de repente y el avión saltaba a medio metro. Yo de hecho esto lo usaba cuando había barro, ponía el motor a tope y entonces cuando empezaba a rodar el avión un poco, pum, quitaba el avión, perdón, quitaba el gas de repente y el avión pegaba un salto, se salía del barro y entonces ya poco a poco lo recuperaba. O sea, para que veáis que este efecto era muy fuerte. O sea, es un par que lo que quiere es picar el avión. Bueno, explicado esto del avión, volvemos otra vez al campo. Estábamos haciendo tomas y despegues y estábamos en final, como ya os he contado. Estábamos pasando y de repente, pues bueno, noté, yo iba despistado, allí como, bueno, exceso de confianza, allí todo tranquilo, mirando el paisaje, pero claro, yo no, la verdad es que no necesitaba mirar el anemómetro, porque como son aviones abiertos, con el aire en la cara sabías exactamente lo que estaba pasando, a qué velocidad iba, lo sabías todo. Y entonces yo me di cuenta de que el alumno se estaba quedando muy corto de velocidad. Y entonces le dije literalmente, vaya pedazo de pérdida que vamos a hacer. Bueno, pues a este hombre no se le ocurre otra cosa que picar a tope y meter el motor a tope. Os podéis imaginar la escena. El avión simplemente rotó, pivotó sobre el eje y se quedó mirando al suelo. O sea, vamos, como un dardo cuando que está cayendo. Yo cierro los ojos y me veo pasada a la vertical, pero como no quiero exagerar, vamos a dejarlo que me quede totalmente mirando al suelo. La única manera de salir de esa situación, dado que estábamos tan cerca del suelo, inicialmente estábamos sin velocidad, teníamos un fuerte par que lo que quería era empujar el morro hacia abajo. La única manera que había de salir, que fue como salimos, afortunadamente, fue que lo primero que hice fue quitar el motor. Pero no lo quité yo, lo quitó, pues bueno, como os he dicho muchas veces, mis reflejos, ¿no? Mi reflejo condicionado, ¿no? Que ahora os explicaré de dónde viene este reflejo condicionado de quitar el motor en esa situación. Bueno, quité el motor, el avión cayó y entonces recogí y entonces creo que llegamos, el avión niveló pero pegó panzazo, llegó a tocar con el suelo. No lo recuerdo bien, pero creo que sí. Bueno, ahí se acabó la clase, evidentemente. Fijaros cómo fue la situación, que luego nos contaron los que estaban allí, que vieron lo que pasó, que bueno, que ellos habían pensado que a mí me había pasado algo raro, ¿no? Que me había dado un yuyu y que bueno, porque esa situación era totalmente anormal y bueno, y empezaron a correr porque ya vieron que aquello iba a ser un desastre. Bueno, no ocurrió, ¿de acuerdo? Bueno, y esta es un poco la historia, ¿eh? O sea, digo que va a haber una pérdida, este hombre pica y mete motor a tope, deja el avión en unas condiciones que, bueno, pues eso, si hubiese dudado un segundo en quitar el motor y en tomar las decisiones adecuadas, nos hubiéramos matado, no estaría aquí contándoos nada. Bien, entonces, ¿por qué tenía yo el reflejo condicionado este de quitar el motor? Veréis, en aquella época los ultraligeros estábamos de moda y entonces a nuestro club, bueno, el gerente, o sea, normalmente el gerente JM y yo, pues íbamos muchísimas veces, nos llamaban, nos invitaban pues a ir a fiestas de pueblos, o sea, cortaban una carretera y ahí aterrizábamos, íbamos a fiestas, yo que sé, caracoladas, achatonadas. Fijaros cómo era la cosa, que nos invitaron a la inauguración del circuito de Cataluña. Ahí tengo unos vídeos por ahí, tengo otros vídeos que son de aquellos otros tiempos, aquellos otros viejos tiempos, una cosa así. Si queréis ir allí podéis ver fotos de, bueno, de más o menos se puede ver esto, ¿no? Bueno, nos invitaron también a la inauguración del puerto de Mataró y nos invitaban a las fiestas, o sea, a la fiesta de la patrona, pues en Sabadell, ¿no? Y entonces, bueno, pues hacíamos la mosca cojonera. Entonces la mosca cojonera pues se trataba de perseguirnos. Y entonces básicamente JM y yo estábamos todo el puto día persiguiéndonos en el campo, o sea, pasábamos mucho rato persiguiéndonos. Ojo, y nos perseguíamos a saco. Entonces aquí en estas maniobras aprendimos que para virar deprisa, íbamos con el motor a tope, ¿no? En las persecuciones. Entonces para girar, o sea, para virar y para mover el avión, para cambiar de dirección, nos dimos cuenta de que había que quitar
primero el motor, virar y después volver a meter el motor, porque si queríamos hacer el viraje con el motor, el viraje era muy torpe, o sea, el cambio de dirección era muy torpe. Y este reflejo adquirido fue el que nos salvó el día de autos. ¿De acuerdo? Una vez más, cuando llega un momento crítico, lo que te salva es lo que tienes aprendido, el reflejo, y hay de ti que no lo tengas y que sea el adecuado, que no sea un reflejo, porque normalmente, como ya os habéis podido dar cuenta, en aviación lo primero que te sale no es lo correcto. Para que te salga el reflejo correcto hay que tenerlo entrenado. Bueno, no quiero entreteneros más porque ya llevo 10 minutillos y bueno, este es el día en que por poco nos matamos por culpa de mi exceso de confianza, porque bueno, al final siempre el que tiene la culpa siempre es el instructor. Bueno, pues ya está y hasta la próxima y un fuerte abrazo. Venga, hasta luego.